Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto el poderlos saludar por este medio. Bueno, gracias a Dios que es por su misericordia y su gran amor con lo que hacemos esto, que día con día nos da la oportunidad de poderle conocer, la oportunidad de ser mejor, la oportunidad de cambiar, hermano, nuestra vida, pero es a través de la Escritura lo que Dios nos insta a mejorar porque es bueno. Su palabra siempre nos va a vivificar y eso significa que nos da la capacidad de vivir plenamente. A veces sé que será difícil de comprender lo que Dios hace o pide, pero no debemos cuestionarlo. Él es Dios, Él sabe lo que hace, créame. En nuestro papel de criaturas, nosotros debemos de obedecer sin reservas y aprender cada día las lecciones que Él tiene para nosotros. Recuerde que día con día nos está conformando, día con día nos está transformando a su imagen y semejanza. Día con día va muriendo el viejo hombre y el hombre interior se va renovando, decía el apóstol Pablo. Esta noche vamos a meditar en una porción del libro de Génesis, capítulo 22, de los versículos del 1 al 18. Y aquí es increíble esta historia de vida real, no simplemente es una historia, es vida real plasmada en la Biblia, en la cual Dios hace una promesa a Abraham y después le pide algo que tal vez a nuestro criterio podría ser bastante duro, hermanos, pero como lo dije, Él es Dios y nunca se equivoca y Él sabe lo que hace. Y nuestro devocional de esta noche se titula, y de esto hay un libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson. Y es verdad, no que tomé el título de ahí, pero leyendo este libro, hermanos, te das cuenta que hay tantas cosas que en ocasiones dice, bueno, cuando lo que Dios hace no tiene sentido en tu criterio, pero realmente tiene sentido y propósito dentro de su voluntad. Así que analicemos esta porción y pues esperemos que Dios nos pueda enseñar y obviamente yo algo que le invito es que abra usted su mente y corazón a la voz de Dios a través de su palabra. En el contexto es cuando Dios ordena, ¿sí?, a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿no? Y ayer yo le decía a mi esposa que luchaba un poquito con el título del devocional, porque primero te lo doy y luego te lo quito, o sea, ¿cómo, no? Podríamos pensar humanamente tantas cosas, ¿no? Poner otros títulos. Pero dice el versículo 1, vamos a leer hasta el 18. Dice, aconteció después de estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, del pacto que Abraham hizo con Abimelech, aquí, dice, y le dijo, dice, estas cosas, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Obviamente, Abraham se constituyó, acuérdense, en amigo de Dios, pero también, pues Dios tiene que probar, hermanos, en cierta forma nuestra fe, nuestra realmente credibilidad hacia Él, si realmente estamos aferrados a la fe. Y dice aquí, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, como todos nosotros, ¿no? Que Dios nos hable, Señor, ¿qué quieres, no? No, a veces no lo hacemos así. Siempre estamos tan distantes de Dios que no debería ser. Deberíamos ser siempre atentos a la voz de Dios en todo tiempo y en todo momento. Y dijo, fíjense qué interesante, estas palabras han de haber sonado en Abraham como un balde de agua fría. Porque aquí lo que le estaba pidiendo, hermanos, es algo que obviamente Dios le dio a Abraham en contra, vamos a decir, de lo lógico, que era una edad avanzada, una edad en la cual ya no podía procrear. Dios le dio un hijo en base a la promesa. Y ahora prácticamente se lo estaba como diciendo, dámelo, ahora va a ser mío. Pero Dios estaba probando a Abraham, no tanto que se lo quitara. Pero veamos aquí lo que dice. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, porque recuerden que Ismael no era de la promesa era Isaac prácticamente. Dice, único, dice, Isaac, a quien ama, sabía que lo amaba plenamente, porque lo tuvo en la vejez, casi a los 100 años. 76 años tenía prácticamente esta Sara cuando recibió esa promesa a Abraham. Y hermanos, esa promesa se llevó a cabo, en verdad, después de 24 años. Y es interesante, en ese ínter donde desesperamos nosotros, como yo lo decía ayer, y tomamos decisiones equivocadas, ¿no? Y dice aquí, a quien amas y vete dice, a tierra de Moría,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios siempre dando las indicaciones, las especificaciones donde quería. Y es curioso, hermanos, pero años más adelante, aquí se construye el templo precisamente de Jerusalén. El templo de Jerusalén, donde pide Dios que se haga el sacrificio. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana, como todos nosotros, ¿no? Obediente siempre al Señor. Dice, y enalbardó, preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, su hijo, dice, y cortó leña para el holocausto, y se fue, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo, siempre con un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios le decía. Recuerde que cuando Dios llama a Abraham, ahí en el capítulo 12, le dice al Señor, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra y de tu casa a la tierra que yo te mostraré, no la que tú quieras escoger. Hermanos, nosotros no escogemos el camino, Dios escoge el camino para nosotros, nosotros tenemos que obedecer. Y me gusta una frase que decía una maestra, primero obedezco, después entiendo. Y dice aquí, fíjese, y Abraham se levantó, ya leímos esta parte, dice aquí, y a Isaac su hijo se lo llevó y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar que Dios le indicó. ¿Sí? Ahora el 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, fíjense, él estaba poniendo toda su esperanza, obviamente en Dios. Aunque él le había pedido que sacrificara a Isaac, Abraham sabía que así como le había levantado de un cuerpo muerto, levantaría a Isaac de la muerte, porque Dios era todopoderoso. Dice aquí, esperad aquí, le está diciendo a sus siervos, aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y eso se cumplió. Esto de volver y adorar a Dios, y iban a ir a adorar, ya no tanto a sacrificar, porque vamos a ver la historia cómo Dios responde, pero en cierta forma al final adoraron a Dios sacrificando un cordero que Dios proveyó. Se llevó a cabo las cosas que Abraham en fe había dicho. Y dice aquí, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos a preparar el lugar de sacrificio. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Vean aquí las palabras de este hombre. Y él respondió, heme aquí. Esta pregunta que él está haciendo es una pregunta lógica, porque traían todo menos el elemento principal, hermanos, el cordero para el sacrificio. Yo no entiendo qué habrá pasado por el corazón de Abraham, pero déjame decirte que ahora que soy padre, si Dios me hubiera hecho esto a mí, no sé cómo estaría mi corazón en ese momento, al pedirme él que sacrificara a uno de mis hijos. Qué tremendo es esto. No que Dios aprobara eso, él quería probar la fe de Abraham, como sé que probará tu fe, mi fe, la fe de todos aquellos que somos sus hijos. Los que no, van a condicionar siempre a Dios, hermanos, en ese aspecto. Y dice aquí, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Era lógico que él preguntara eso porque no lo veía físicamente. Pero aquí es donde nosotros, hermanos, de verdad podemos transmitir la fe a nuestros hijos. Esa fe genuina, no fingida. Esa fe que en verdad se pone a prueba y sale avante porque sabemos quién es Dios. Y dice aquí, el 7, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. No le iba a decir, ¿sabes qué? Tú eres el cordero, tú eres el que voy a sacrificar. No, sabía que Dios era poderoso y que podía levantar a Abraham, a Isaac, ahí de entre los muertos. Pero Dios en verdad probó el corazón de Abraham, pero también Abraham probó quién era Dios y quién en verdad se manifiesta en los momentos más complicados, en los momentos que decimos, Señor, estoy en las últimas. Dios se hace latente en nuestras vidas. Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar
sobre la leña. No vemos a un Isaac reclamándole a su padre, oye padre, acabas de decir que Dios se va a proveer, y cómo que me atas, y cómo que vas a hacer esto. No, simplemente es algo, hermanos, que obedeció a su padre. Él sabía lo que estaba haciendo. Isaac nunca lo cuestionó, él sabía lo que estaba haciendo. Y es la parte donde nosotros empezamos a conocer a Dios día con día. Y dice aquí, hermanos, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En ese momento, cuando él estaba a punto de prácticamente degollar a Isaac, viene la intervención de Dios, donde la voz de Dios aquí es urgente, porque Abraham estaba decidido a sacrificarlo, hermanos. Y dice aquí, entonces el ángel de Jehová, que es una manifestación de nuestro propio Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, como gritándole, hermanos, porque en fracción de segundo lo pudo degollar y matar. Y en ese momento, fíjese, y él respondió, heme aquí. Y fíjese lo que le dice el Señor. Con qué contundencia para mí se me hacen estas palabras. Con qué poder se las dijo Dios a este hombre. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Vea la razón, porque ya conozco que temes a Dios. Temer a Dios, ya conozco que estás dispuesto a obedecerme, a reverenciarme, que en verdad me temes. Yo te pregunto, ¿le temes a Dios con esa reverencia de tal manera que lo obedeces en todo? ¿En verdad es tu vida una obediencia total que no le tiene reservas para nada? ¿Es verdad esto en tu vida? ¿Es verdad esto? Hermano, yo te pregunto, porque aquí dice Dios, ya te conozco, ya me demostraste de qué estás hecho y que estás dispuesto a obedecerme hasta lo último. Si Dios te preguntara y te dijera estas palabras, ¿qué le responderías? Ya conozco quién eres, sé que me temes, sé que me amas y estás dispuesto a obedecerme. ¿Crees que estas palabras resonarían en tu corazón y en tu mente de parte de Dios? Hermanos, es de cuestionarse esto, ¿verdad? Si Dios hiciera eso para contigo. Ponte los zapatos de Abraham. Y dice aquí, porque ya conozco que temes a Dios. Vea la razón, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, el de la promesa. Ese que viste imposible que pudieran hacer. Ese que vio tu esposa las circunstancias imposibles, porque ya a su edad ya no te dan deleite en ningún aspecto de intimidad, ya era imposible para ella de acuerdo a las circunstancias, porque esa es su regla, ya no se podía a una edad avanzada. Ese hijo yo como Dios se le devolvió prácticamente. Y hermanos, fíjense, dice aquí, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí, a sus espaldas, dice, sino de frente a sus espaldas. Fíjese qué interesante. Un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Yo te pregunto, ¿cuándo llegó ese carnero? ¿Por qué no llegaron, estuviera el carnero ahí atorado y ya lo tomaron? Porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que en cuanto tú piensas que no hay solución, Dios se hace presente en el momento en que menos te lo imaginas. Y dice aquí, en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿De dónde salió? De la provisión de Dios. Por este lugar se llama Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿De dónde sale la solución de muchos de nuestros problemas? De la espera en Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, y que tú realmente aprendas quién es Dios. Y es interesante toda la trama que vamos a seguir ahí de los versículos del 14 hasta el 18. Hermanos, cómo Dios actúa, cómo Dios jura por sí mismo, porque no hay otro, Abraham, lo que iba a hacer. Cómo todas estas promesas se cumplieron, cómo todo lo que Dios dice se cumple, todo lo que Dios ha dicho en su palabra es real y tienes que creerlo. Por eso dice aquí, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto, dice, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, porque no hay otro, no te puedo jurar por otro porque no hay otro Dios.
Abraham, pero te juro por mí mismo, el Dios eterno, el creador, el sustentador de todo. Dice aquí, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, el de la promesa, no era Isaac, no era Ismael, ¿sí? No era Ismael, era Isaac. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones, que eso nos alcanza a nosotros también. Dice, naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obviamente Abraham fue llamado amigo de Dios. Y hermanos, esa es la parte importante. Cuando que crees que lo que Dios hace no tiene sentido. Tiene sentido para Él. Y siempre tendrá sentido a su manera, no a la nuestra. No lo que tú quieras escuchar. Si usted y yo somos hijos de Dios, nuestra fe se va a tener que ver probada y desafiada cada día, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y desea llevarnos a su presencia. Pero ¿sabe una cosa? Pero antes que eso, debemos ser transformados y conformados a su imagen. Fíjense que muchos han pasado vidas sin transformación, pues ellos se han creado un Dios a su imagen, el cual pueden mover y ajustar a su gusto. Pero déjeme decirle que ese no es Dios. Si estás viviendo algo así, debes preguntarte si en verdad tu Dios es el Dios de la Biblia. O es el Dios que tú lees, tú interpretas, tú acomodas de acuerdo a tus circunstancias. Te invito a que reflexiones, hermanos, en estos pasajes. Y de verdad, estés dispuesto a decir, Señor, ¿ya demostraste a Dios que le temes? Que Dios te dijera, no hagas nada, no, porque ya me demostraste que me temes y estás dispuesto a obedecerme. Te invito a que reflexiones en esta porción. Y hermanos, si en verdad no conoces a Dios, entrégate a Él. Entrégate en total arrepentimiento, porque el Evangelio no es simplemente levanté mi mano, acepté, pero ¿qué aceptaste si no estás arrepentido? Si no hay reconocimiento de pecado, ¿qué puedes cambiar en tu vida? Nada. Necesitas a Cristo. El Señor viene pronto. Hermanos, créanme que ahora que he estado viendo algunas noticias, no me alarman, pero veo cómo está el mundo y cómo lo que está sucediendo está día con día anticipando ya su venida. El Señor viene pronto. Y ya no es el tiempo de andar jugando. Si realmente te vas a congregar, si realmente te vas a consagrar, hazlo. Si no, hermano, vive a tu manera. Pero lo siento, la vida cristiana no es a tu manera, esa es la manera del Señor. Y si la vives a tu manera, pues búscate una iglesia cómoda, búscate un lugar donde tú puedas realmente solamente ser parte del montón, donde te pierdas, pero que tu vida no cambie. No, tenemos que ser personas que en verdad cambien. Y que vamos a estar acostumbrados a que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, lo vamos a poder comprender cuando pasemos por esa prueba en ayuda bajo la soberana voluntad de Dios. Te invito, Padre, gracias te doy por este día. Gracias porque nos permites más y más aprender de tu palabra. Gracias porque nos permites estar en ti, en el amado. Gracias porque día con día nos muestra cómo nos has amado. Y Padre, sobre todo que ese amor eterno nos ha cambiado. Te pido por mis hermanos, te pido por mí mismo que nos dé la fortaleza a seguir adelante. Hay tantas cosas buenas que tenemos que hacer, pero sobre todo queremos buscar tu voluntad. A ti, Señor, sea la alabanza, sea la gloria, sea todo honor y gracias te doy, Señor, por este tiempo tan especial. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y ayúdanos a nosotros. Amén y amén. Bien, no se olvide que el 24 de mayo tenemos nuestra cena de matrimonios con un tema, lo que las esposas desean que los esposos sepan de ellas, un tema muy relevante. Y vas a tener un costo por pareja de 300 pesos, que es solamente la cuota de recuperación. Va a ser un tiempo muy bonito en el cual estaremos pues aprendiendo lo que dice la Biblia y lo que tenemos que estar haciendo para mejoría de nosotros. Así que te invito. El sábado, pues gracias a Dios, tenemos bautizos. Si gustas acompañarnos ahí al Oasis, solamente se paga la entrada. Vamos a tener un tiempo también de convivencia como iglesia, juegos y sobre todo, pues gozarnos en lo que es esta comunidad tan hermosa llamada iglesia. Gracias, que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche
y nos vemos mañana con un devocional más para el alma, con un tema que también te vas a reflexionar. Excelente noche y gracias.